Los cupos indicativos, pues fue un caso de clientelismo y de corrupción que cuando Santos era el ministro de Hacienda de Pastrana, digamos, los proyectos de inversión pública, lo que en últimas logra que el dinero vaya a la gente, digamos, eso tiene un código que identifica el proyecto. Y en ese momento, además de ese código, tenían un código secreto que en teoría era el nombre de un congresista. Entonces Presuntamente. Presuntamente, mira, si no, y ya mira, si tú tenías alguno de esos códigos, quiero creer que no, pero entonces supuestamente se le daba el contrato a alguien del legislativo para que ejecute, que yo no sé, alguien del legislativo que tiene que estar haciendo, ejecutando, y se lo dan no solo para que tenga el rédito político de, venga, yo soy el que llevo las obras, sino pues que además para lo mismo, yo tengo un contratista amigo para que le dé el contrato, para que el gobernador le dé el contrato, nos dé el 5, Toma y dame. recursos, más recursos para más campañas, más poder. Entonces, como, digamos, como un poco cortar con con ese ciclo, porque obviamente estamos generando un diagnóstico, pero la idea de hablar de política en esta primera temporada es porque vemos que el país está en un momento crítico y porque, no sé, yo creo que desde que tenemos la Constitución nunca habían habido reclamos tan importantes, incluso de gente del gobierno, de una constituyente. Entonces, ahorita que tú te referías a algo que dices tú quedó mal configurado desde la Constitución, esta lógica, esta relación tan pútrea que hay entre las ramas del poder, ¿se puede solucionar vía reformas o constituyente? hacemos? ¿Qué se hace? Echando a todos. A ver, dos cosas. Uno, yo nunca he hecho clientelismo. Bueno, qué bien que lo aclares. gracias. No, tú lo sabes. Tú lo sabes. No, pero yo lo sé, pero toca que la gente lo sepa. Pero además porque yo siempre he hecho una política de opinión, yo vengo Claro. de otra historia, en fin. Esto tiene una historia anterior. ¿Y por qué se volvió números y se llamó cupos indicativos? Miren, Por favor. yo les diría que dentro de los grandes argumentos que hubo para llegar a la Asamblea Nacional Constituyente, para pasar de la Constitución de 1886 a la de 1991, uno de los grandes argumentos es hay que acabar con los auxilios parlamentarios. Se llamaban auxilios parlamentarios. Y dentro de la lucha contra el clientelismo, en aquel entonces, en un país frente nacionalista, bipartidista, pues entonces se prohibieron los auxilios en la Constitución del 91. Se prohibieron, fue un tema. Así como un tema, por ejemplo, fue hay que acabar con el estado de sitio, que se llamaba estado de sitio. Y entonces después comenzamos a hablar de estados de excepción. ¿Cierto? Se prohíben los auxilios. Pero no son ahora los cupos indicativos. Se prohíben los auxilios. De hecho, este libro que tú tienes aquí fue la primera denuncia contra esos auxilios después de la Constitución del 91, cuando yo denuncio En Bogotá. auxilios parlamentarios en Bogotá y eso se vuelve, bueno, se cae un alcalde de Bogotá y mil cosas. ¿Cuál alcalde? Caicedo Ferrer. Ok. Y el tío. Eso fue hace mucho tiempo. Eso fue hace mucho tiempo. Después entonces se inventan la figura de los cupos indicativos, que eso no existe en ninguna norma. Yo te quería Para preguntar. empezar, no, eso no existe. ¿Eso cómo funciona? Eso le cambiaron el nombre para lo que a mi juicio es una versión peor aún que la de los auxilios parlamentarios. Pero ya no está reglamentada. Porque esos son cuotas de plata para contratar por debajo de la mesa. Pero esa puerta cerrada entre los de las comisiones económicas y Claro, el ministro. eso, es más, es que eso generó un nuevo lenguaje. Por eso, o sea, ustedes no han oído hablar del término los computadores de Palacio. ¿Quién maneja el computador de Palacio? No, ni idea. Eso por lo general lo maneja el hoy lo que se llama la directora del DAPRE o director del Ok. DAPRE, que antes se llamaba secretario general de la Presidencia de la República. Y entonces es un computador secreto para tramitar las negociaciones con los congresistas y todo el tema de la corrupción política del sistema, que es a mi juicio una de las cosas más graves que está ocurriendo hoy en la democracia colombiana, porque mediante esa compra de votos en el Congreso, de posiciones políticas en el Congreso, de aprobación o desaprobación de leyes, lo que termina ocurriendo es que desaparece un elemento,
Joao, señor politólogo, fundamental en la democracia, que es el concepto del control político. Es que democracia sin control político no hay. Y si todo el mundo está untado, ¿quién Y si lo todo el controla? mundo está untado, pues desaparece el control político. El ejemplo más claro, en Colombia, y esta figura aparece en la Constitución de 1991, hace 34 años. No se ha estrenado la moción de censura de los ministros. Oiga, sí. Y más de uno se lo ha merecido. No, pues es decir, por Más ejemplo, de uno. una democracia que no le ha aplicado la moción de censura al ministro de Salud de hoy, o al ministro de Defensa de la Paz Total, Eso iba a decir, al de defensa. al de Defensa de la Paz Total, No, ese ¿no es sí. cierto? Muy buen abogado, como dicen por ahí. Es decir, son locuras. Quiere decir que mediante la corrupción desaparece un elemento esencial que es el control político. Eso, entonces se inventaron la fórmula de llamarlo cupos indicativos, que es una forma de mencionarlo, porque eso no existe ninguna norma, eso no tiene ninguna reglamentación, eso es ilegal desde el principio. Y por eso es en secreto, y por eso están... O sea, todavía sucede. No, pues es que, por ejemplo, la investigación de los contratos de la URNG, UNGRD. del sistema este La unidad, sí, de riesgos, o por ejemplo, la investigación de algunos congresistas por haber aprobado los cupos de endeudamiento externo, Okay. que están en este momento siendo investigados en la Corte, en la sala de instrucción de la Corte. Es por cupos indicativos. Lo que pasa es que ya ni siquiera se llaman cupos indicativos, ahora se llama mermelada. Sí. Ok, pero Y ha venido digamos, cambiando de nombre, pero es básicamente lo mismo. un poquito para hacer No, el juego y eso que a mi juicio es peor. que los cupos indicativos. No, que los auxilios parlamentarios de la Constitución del 86. ¿Qué era? ¿Cómo funcionaba eso? Un congresista tenía un cupo que se crearon en la administración de Lleras Restrepo, que dispusiera de unos recursos del Estado dentro de sus territorios. Entonces, por ejemplo, decía, mire, con base en estos recursos públicos que maneja tal congresista, se va a hacer la escuela o el puente o la Casa de la Cultura en el municipio tal. Y después, entonces, con base en esa obra, el político quería que lo apoyaran electoralmente. Eso era por encima de la mesa. Con todo y lo que uno pudiera cuestionar ese esquema no era secreto, ni era un tema de conspiración y de corrupción. Todo el mundo sabía que ese auxilio parlamentario, que era del parlamentario X del Valle del Cauca, se había gastado o invertido haciendo una pavimentación en el municipio de Tuluá. Pero ¿y todos los congresistas tenían auxilio? Todos tenían. ¿Qué tal? Todos tenían. Y eso, volviendo, digamos, a tu método, eso, en los Estados Unidos existe una figura que se llama el pork barrel, que además es un nombre feísimo, el barril de los puercos, que son recursos que manejan los congresistas para hacer ese tipo de obras en sus territorios y buscar votos con eso. Cuando se prohíben en la Constitución del 91, Me gustaría saber, una Carlos, forma de burlarlo fue creando los cupos indicativos. En una versión peor, porque es que ya la trazabilidad se convierte Sí, en un se tema de pierde. una investigación penal, ¿no es cierto? Porque se hace por ser ilegal además dentro del mayor secreto. me gustaría saber, Carlos, cuál fue el argumento para prohibirlos, porque a priori, pues listo, la ciudadanía le exige a los políticos que cumplan, que, no sé, les hagan la carretera, que les solucionen las cosas. Y no me parece un mal método que los congresistas, aunque pues son su labor es legislar. que tienen que estar haciendo ahí. Sí, es legislar, pero ellos también, no todos pueden ser de opinión. Sí, las personas también tienen que ver gestión, Pero no- resultados. Entonces, me parece que no es un sistema tan malo. ¿Cuál fue el argumento que dieron A para ver, cambiarlo o en prohibirlo? aquella época, que era otro país, estamos hablando de 1990-91, la política era absolutamente distinta de hoy. En aquella época veníamos de un Frente Nacional desde el año 58,
y un dominio del Estado absoluto por el bipartidismo. 2 partidos, el liberal y el conservador. Luego, todas las fuerzas distintas de los liberales y los conservadores estaban por fuera. No cabían. Y como los que manejaban los auxilios, pues eran ellos, entonces que las otras fuerzas incursionaran en la política era prácticamente imposible. Entonces fue básicamente con esa argumento y esa lógica de decir, mire, el desbalance en términos de la competencia política es tan grande que quitemos los auxilios para ver si nivelamos. Ese fue el raciocinio de la época. Y lo nivelamos. Y mire lo que pasó. Ahora, sobre lo de la gestión, yo también creo, es decir, hay unos sectores de la política que le exigen al dirigente político gestionar. Resultados. Pero eso también pasa porque el votante no sabe qué tiene que hacer cada integrante de qué rama del poder, o sea, qué tiene que estar exigiéndole a alguien, a un congresista que lleve proyectos, o sea. Claro, pero no además un congresista, por ejemplo, sí puede, y es legítimo, que en el momento, por ejemplo, de la discusión del plan de desarrollo, Pero obviamente. o en el pero es momento otra de la cosa. discusión del presupuesto, diga, mire, yo necesito que se incluya en el presupuesto la obra del puente sobre el río Fraile del municipio de Florida Valle. Eso No, es pero eso legítimo. está perfecto. Y eso es gestión. Eso está perfecto. Eso es legítimo. Pero entonces la gestión de esa manera. Pero no lo que está ocurriendo hoy. Es que lo de los tales cupos indicativos o mermelada es comprométase por debajo de la mesa y en secreto a que va a destinar para que el congresista la maneje una partida de 50,000 millones de pesos. Y entonces se busca él un alcalde o un gobernador o un funcionario público para ejecutar esos 50,000 millones de pesos. Y se busca el contratista que se gane el contrato y le cobra un porcentaje de esos 50,000 millones al contratista para robarse la plata. Tal cual. Ese es el peor escenario. Así es.